Buenas tardes. Como recordaremos la vez anterior, checamos aquellos aspectos que nos servirían para generar expectativas en cuanto a nuestros hijos y lo que nos serviría para clarificar de qué manera pudiéramos nosotros encontrar una planeación efectiva para ver y cubrir cada uno de estos aspectos que eran el ser, el hacer y el tener. Aquí checamos, si recuerdan, que era generar todos aquellos valores que quisiéramos desarrollar en nuestro hijo en las cuestiones del ser, en las cuestiones del hacer, pues todos aquellos hábitos que coincidieran para desarrollar estos valores, y en el tener, pues todos aquellos aspectos que necesitara nuestro hijo, tanto de espacios, tiempos de atención, organización de nosotros para estar ahí con él. Y aquí vamos a dar, es donde vamos a continuar un poquito en una cuestión mucho o un poquito más práctica, en el sentido de llevarlo un poquito ya aterrizarlo a lo que es nuestra casa, a lo que es nuestra dinámica diaria, y de esa manera pues estos valores ya no serían algo ideal, algo que pretendemos hacer, sino sería algo real que nosotros podemos lograr de manera concreta y que nuestros hijos van a poder proyectar hacia, hacia pues todos sus contextos, ¿no? Familiar, escolar, comunitario, es decir, con sus maestros, con ustedes, con sus familias o donde ellos estén. La cuestión aquí va a ser que nosotros tomemos estas cuestiones del hacer que dijimos, que íbamos a aterrizar con reglas, límites, para poder generar esos hábitos. Es una situación muy sencilla que se realiza, como lo es una agenda donde ponemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Como ya habíamos dicho antes, la situación es, si yo quiero, por ejemplo, aquí generar responsabilidad, y aquí pongo responsabilidades, pues obviamente esas responsabilidades van a tener un tiempo y un espacio determinado que son con una regla establecida, que son los límites y las reglas. Ese límite se va a definir de manera efectiva si nosotros ponemos al principio, por ejemplo, eh, lo que el niño tiene que hacer, que sería una responsabilidad, como que les gustaría, vamos a decir que la tarea, que es lo más común que ponemos, tarea. Luego tendríamos que poner algo que le guste, como sería ver televisión, que también es muy común, ver televisión. ¿Con esto qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que si el niño, saliendo, vamos a ir a la 1 de la tarde, de 1 a 2, que teníamos para hacer la tarea, pues, y de 2 a 3 ver la televisión, pues cuando él se pase a las 2:30, 2:45, de la hora que le habíamos dado como límite, pues se quitó el tiempo de ver la televisión y entonces le quedarían 15 minutos o media hora, dependiendo de lo que él haya tomado de la hora siguiente, y esa sería su sanción. De esa manera, lo que logramos es una autorregulación, es decir, él va a empezar a medir el tiempo que se tarda y va a empezar a hacer esas modificaciones para decir, bueno, lo hago más rápido, pero ojo, ¿verdad? Hay que echarle un poquito o hay que ponerle más bien un poquito de, de firmeza al asunto, porque esto estamos hablando que se forma de 21 días a un mes. Entonces, si yo empiezo de manera constante a realizar, por eso les ponía esto que pongo el lunes, pues lo pongo el martes, miércoles, jueves, viernes.
y esto nos va a permitir que el niño empiece a desarrollar hábitos. Esos hábitos, ¿cuándo se va a definir que ya los logró? Cuando el niño nos empieza a decir, mamá, ya es hora de hacer la tarea, mamá, ahora sí ya terminé, me dejas ver la televisión, pero es él, no somos nosotros los que estamos detrás de él diciéndole, oye, ya tienes que hacer la tarea, oye, ya se te pasó la hora, oye. Al principio lo vamos a tener que hacer, poco a poco, conforme él vaya viendo que de todas maneras va a tener que hacer las cosas, pues va a ir disminuyendo esa situación. Hay otros factores que hay que tomar en cuenta también, es decir, cuando yo hago esta agenda, tomamos en cuenta diferentes tipos de familias, familia uniparental, familia nuclear, eh, familia extensa, o sea, ¿qué tipo de familia es la que yo o la que yo tengo para decir, bueno, quiénes van a intervenir en la educación de mi hijo? En muchas ocasiones no solamente intervienen las personas que se consideran la familia, hablando de, pues, si la familia nuclear, mamá, papá, hijos, sino empiezan a tomarse en cuenta tíos, abuelitos, a veces hasta primos, a veces menores de edad, que les ayuden a los niños. Entonces, ¿por qué es necesario que los papás establezcan todas estas reglas, límites? Porque independientemente de que el papá esté o no esté, él ya tiene establecidas esta serie de consignas, entonces eso nos va a permitir que las demás personas utilicen la figura del papá y de la mamá como una medida para establecer la autoridad, y entonces papá y mamá, aun cuando estén trabajando, pues van a ser figuras de autoridad, es decir, tu mamá te dejó esto es lo que tienes que cumplir, pero todas aquellas personas que nos apoyan, pues tienen que ser un apoyo, no pueden utilizar su criterio, porque entonces esto nos lleva pues a que haya muchos criterios, muchas personas, muchas figuras de autoridad, y entonces el niño empieza a visualizar cuál es la mejor opción, es decir, cuál me refiere menor esfuerzo. Entonces no nos ayuda a la formación de hábitos. Entonces parece bastante sencillo, lo difícil, y era lo que habíamos comentado, que necesita tener el niño, es el tiempo de nosotros. Entonces lo difícil es que nosotros lo cumplamos. Si se fijan, esta es una cuestión que no solamente le desarrolla hábitos al niño, sino también a nosotros como padres de familia. Entonces, eso es lo complicado. El padre de familia difícilmente se despoja de un pedacito de su rol de trabajador, de su rol de hijo, de su rol de hermano o de su rol de amigo a veces, para rescatar un pedacito para el rol de papá. Y hay que empezar a hacer las cuentas en el sentido de que si yo le invierto muy poco al papel de papá, pues, y luego vengo y le digo, oye, quiero que seas el mejor hijo y con una serie de valores que lleguen hasta el infinito y más allá, pues no es lógico. Nos quedamos cortos y empezamos a tener problemas. Entonces, aquí la cuestión sería que esta agenda pues la hiciéramos de manera visible, estuviera en un lugar visible en casa y el niño pudiera guiarse. Esto se acompaña de un diario, que no es más que un cuaderno profesional como este. Nosotros lo tomamos como diario. Aquí le vamos a poner la fotografía de la familia, quienes componen la familia, y el niño al frente. Esto nos va a permitir que el niño nos diga, bueno, ¿y para qué te encargaron ese cuaderno? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Bueno, pues es que aquí te voy a poner cosas que te voy a solicitar, que te voy a pedir. Entonces el niño empieza a ver que se le va a pedir algo, que se le va a solicitar un cambio, o que pues ya las cosas no van a seguir como hasta ahora. En la primera hoja de este diario pues se ponen las expectativas que habíamos comentado, cuestión del ser, hacer y tener. Posteriormente, al realizar a partir del hacer esta agenda que ya les había comentado,
pues la ponemos en un lugar visible. El diario, como su nombre lo dice, tiene que ser diario. Si no es diario, es decir, si el papá encuentra que en la primera hoja no la anotó y luego casi creo que se avienta el mes sin haber anotado nada, pues quiere decir que al niño no le puse atención. ¿Para qué nos vamos a engañar? En realidad no le puse atención y todas aquellas situaciones que mencione como justificación, pues son cuestiones que yo puse antes de la atención de mi hijo. Y entonces es bastante lógico que cuando llegue por la calificación de mi hijo y la vea, pues yo creo que hay que poner un espejito ahí para verme yo también, porque yo dejé de hacer muchas cosas. Es decir, el niño no tuvo lo que necesitaba, entonces no hizo lo que tenía que hacer, y entonces esta situación impacta en el desarrollo de sus valores, porque él empieza a ver que no es necesario esforzarse tanto, que no pasa nada, o que pasa algo, pero continúa igual. Entonces ya no le va a encontrar valor a la educación. Entonces, espero que les sirvan estas herramientas, que las empiecen a llevar. Cualquier duda, ya les había comentado, mándenme por ahí algún mensajito, yo les contesto sus dudas, platicamos, nos ponemos de acuerdo y me van a seguir encontrando ahí en la Escuela Francisco González Bocanegra, estoy ahí a sus órdenes, y pues mientras nos mantengamos con la cuestión de la contingencia, pues seguiremos aquí comunicándonos por este medio. También sería bueno que ahora que tenemos esa oportunidad de convivir aún más, pues utilizáramos el diario que les comenté, porque nos va a permitir de observar a nuestros hijos de manera más puntual, y de esa manera decir, bueno, esto no me gusta, esto me gustaría cambiarlo, y entonces ya ustedes tienen las herramientas para poder cambiarlo. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Como les dije antes, soy Humberto Salas Jauregui, pertenezco al USAER 144 Educación Especial y seguiré a sus órdenes. Muchas gracias.